Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Se escucha? Buenos días, doctor. Sí se le escucha. ¿Cómo se Tatiana? Gracias. Bien, vamos a esperar unos minutitos más a que se sumen los demás compañeros y compañeras. Yo creo que deben tener un bonito carnaval, así que les damos una tolerancia. Una pregunta, ¿en la plataforma está habilitada la asistencia? ¿Pueden registrarse? ¿Pueden registrar su asistencia? Sí, yo pude, doctor. ¿Sí, Tatiana? Sí, sí se puede registrar la asistencia. Qué bien, gracias. Bueno, esperamos un ratito entonces, ¿listo? Enseguida empezamos.
Bien, ¿cómo están? Vamos a empezar. La clase de hoy nos va a hablar del tema de gametogénesis. ¿De acuerdo? En nuestra guía de estudio, en la hojita que les pasé por PDF, ¿sí? Hoy teníamos que leer el capítulo 2, es la conversión de las células germinales en gametos masculinos y femeninos, ¿verdad? Vamos desde la página 42 a la página 58 que nos toca ahora. ¿De acuerdo? Porque este tema se divide en 2 semanas. ¿Sí? Esta es la tercera semana y vamos a leer lo que son las células germinales primordiales y la teoría cromosómica de la herencia. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí la parte teórica que tenemos que revisar. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la pantalla? Mira, Sí, pues, doctor, sí se ve. Bien. ubicas que estaba iniciando, ¿no ves? Sí. Y abro, pues pone lento y abierto y solo con esta cuenta se ha iniciado. Se han cerrado las otras menos esta. Bien, bueno. Para empezar la clase, espero que todos y todas hayan tenido un bonito carnaval, un feriado reparador, ¿sí? Como les había conversado al comienzo de la anterior clase, lo que es el de la semana 2, o sea, de la anterior clase, la tarea la vamos a ir desglosando poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, eso habíamos coordinado con otros docentes igual, de que la tarea de la primera semana de clases que tuvimos se va a postergar o se va a desglosar durante el resto del hito. Bien, ahora nos toca ver el segundo tema, que es la gametogénesis, conversión de las células germinales en gametos masculinos y femeninos. Ustedes han debido leer, ¿sí? Ya sabían que teníamos este tema, pero les voy a tratar de explicar algunas partes que son un poquito complicadas para que puedan comprender mejor. ¿Sí? De todas maneras, también en la plataforma les he dejado un video. Ustedes entran a lo que es semana 3, ahí van a tener un video que justamente habla de esto de la gametogénesis. Antes, nosotros cuando estudiamos medicina teníamos que imaginarnos, ¿no? Todo esto solamente teníamos en dibujos. En cambio, ahora ya con los videos ya es un poquito más entendible y es un poquito más... se puede aprender un poquito más rápido. Bueno, porque ya tenemos imágenes preelaboradas, en algunos casos son fotos reales, ¿de acuerdo? De microscopio, que nos ayudan a entender mejor qué es lo que pasa. Pero aún así, vamos a ver algunos conceptos y algunas cositas que queden claro en lo que es la gametogénesis. Bien, tenemos que entender algunas cosas. Por ejemplo, tenemos acá una persona, ¿ya? Esta persona viene, ¿sí? Por la unión de dos gametos, ¿sí? Gameto masculino y gameto femenino, que obviamente proceden de otras dos personas, ¿no? Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, ¿sí? La relación, la unión de parejas, ¿de acuerdo?
va a conllevar a que de estas parejas también se unan los gametos. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver, por ejemplo, ahora en el tema de lo que es ética también, ¿no? Se consideraba que obviamente para que haya un nuevo ser tenía que haber afecto, sentimiento, cariño entre esta pareja, ¿no? Los resultados de eso, la unión de gametos y el tema de el nacimiento, la creación de un nuevo ser, ¿no? Pero ahora vamos a ver un temito, un poquito del tema del aborto, ¿sí? Y en el aborto, cuando estemos con ética, nos vamos a dar cuenta de que esa parte de la relación sentimental, todo eso, afecta mucho a todo lo que es un proceso, ¿sí? Y donde se va a perder tal vez la creación de un nuevo ser en un determinado momento. Bien, imagínense, entonces, en esta imagen prácticamente resumimos de que nuestras características provienen de mucho más antes. Bien, cuando hablamos de gametos, sí, me estoy refiriendo a las células, ¿cómo se puede decir? A las células germinales o las células de donde se va a originar un nuevo ser humano. ¿De acuerdo? Hablamos de un gameto masculino, que es el espermatozoide, y de un gameto femenino, que es el óvulo. ¿De acuerdo? La unión de estos dos va a dar origen a un nuevo ser humano, ¿sí? Pero tengo que entender algunas cosas importantes. En este tema lo que vamos a ver es de dónde vienen estos espermatozoides y de dónde vienen los óvulos. Ya sabemos de dónde vienen los seres humanos, de la unión de estos dos gametos, ¿no? Cuando se unen el espermatozoide con el óvulo, ya después de la copulación humana, ¿qué es lo que sucede? Van a empezar a formar nuevas células, ¿sí? Se unen, se juntan sus núcleos y van a formar una célula específica, ¿de acuerdo? El ovocito, bien, es este. El ovocito después se va a empezar a dividir, empieza a replicarse, ¿sí? Entonces ya tenemos una célula de 2 núcleos, ¿sí? Posteriormente aumenta la división hasta formar 4 núcleos, ¿sí? Y después empieza a formar más células dentro, ¿sí? Hasta llegar a un punto que se llama la mórula, y después de la mórula viene esta estructura, el blastocisto, ¿de acuerdo? Entonces tengamos en cuenta, ¿sí? Se unen los gametos, empieza la división celular y llega a un punto que se llama blastocisto. Es en esta etapa donde tenemos el blastocisto, ¿ya? El cual tiene diferentes partes. Tenemos el hipoblasto, ¿sí? El disco embrionario, ¿sí? Que es el conjunto de estas células amarillas y celestes, la cavidad amniótica, que es esta cavidad azul, ¿sí? Y tenemos el epiblasto. ¿Por qué me importa el epiblasto ahora? ¿Sí? Porque de este epiblasto, ¿ya? Gracias a la acción de unas proteínas morfogénicas óseas, BMP4 y la BMP8, que ustedes pueden revisar un poquito en el anterior tema, ¿sí? Que era el tema de las señales, ¿no? La transducción celular y las señales celulares, ¿sí? ¿Qué hacen estas proteínas? Activan algunas células del epiblasto, las cuales se van a empezar a diferenciar, ¿de acuerdo? Y van a ser las futuras células que van a dar origen a los gametocitos, ¿bien? Entonces, no se olviden, esa es una pregunta que en cualquier momento se les puede hacer a través de un examen o algún test, ¿sí? ¿De dónde provienen los gametocitos? De las células del epiblasto. ¿Gracias a qué? A la acción de proteínas morfogénicas óseas, ¿no? La BMP4 y BMP8. Bien, algo importante. Estas células, ¿sí? Van a migrar, ¿ya? A través de lo que es la línea primitiva, ¿de acuerdo? La línea primitiva la vamos a diferenciar en un segundo. Tenemos estas características, ¿sí? Pasadas 2 semanas, ¿sí? Empiezan a migrar esas células de la línea primitiva. Este es un corte más o menos de este embrión. La línea primitiva que la vemos acá en línea blanca punteada sería este lugar aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, de este punto, que sería el medio de acá, ¿sí? Empiezan a migrar. ¿Hacia dónde van? Hacia lo que es el saco vitelino. ¿De acuerdo? Esta parte del embrión se llama saco vitelino. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, se formaron en el epiblasto.
por influencia de estas proteínas. Y después esas células migran, ¿sí? de la línea primitiva, por la línea primitiva, perdón, hacia el saco vitelino. En el saco vitelino aumenta lo que es la mitosis. Enseguida vamos a ver lo que es la mitosis, ¿listo? ¿Qué es lo que sucede acá? Las células empiezan a reproducir, bueno, perdón, no a reproducirse, a multiplicarse. ¿De acuerdo? Recordemos, la mitosis no es un tema de reproducción, sí, más bien es un tema de división celular, como lo vamos a ver enseguida. ¿Ya? Aumentan la cantidad de células, ¿de acuerdo? Las cuales se caracterizan porque en esta etapa, tal vez cuando pasen histología, van a preguntar, ¿sí? Que cómo son las células germinativas primordiales, ¿no? Estas células son más grandes, tienen un núcleo mucho más grande, ¿sí? Cuando se hacen pruebas de laboratorio, producen mucha fosfatasa alcalina, ¿de acuerdo? Entonces, en esa etapa es donde puedo diferenciar microscópicamente en qué momento está el embrión, en qué momento de su desarrollo. ¿Sí? Estará entre la tercera y cuarta semana aproximadamente. Bien, entonces, una vez que han aumentado la cantidad de células germinales aquí, en el saco vitelino, ¿sí? Estas van a migrar a través de lo que es la lantoides, ¿sí? La cloaca, ¿de acuerdo? O el intestino posterior también que se llama, ¿sí? Y se van a ubicar en un lugar que se llama las crestas genitales, lo que va a dar origen en un futuro a los genitales masculinos y femeninos, ¿de acuerdo? A las gónadas, perdón, ¿sí? Entonces, no se olviden, vienen de una parte dorsal acá, de la línea primitiva, migran al saco vitelino, se reproducen y del saco vitelino migran, ¿de acuerdo? Y van a llegar a un lugar que se llama la cresta genital. ¿Sí? Estas crestas genitales se encuentran en el desarrollo de las personas más o menos a la altura de los riñones en un principio. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando vayamos a ver correlaciones clínicas, ¿sí? Vamos a ver que esas crestas genitales, una vez que se forman, ¿sí? Van a ir bajando hasta llegar al lugar donde realmente van a estar los órganos genitales, las gónadas. Y en los varones muchas veces ese descenso se retrasa y los testículos quedan muy arriba, ¿no? Entonces, esa es una complicación en el desarrollo, ¿sí? De la cresta genital. Pero entonces es importante reconocer eso. Todo eso sucede cuando hasta la semana 5. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo identifico microscópicamente las crestas genitales desarrolladas o con un aumento de tamaño significativo comparado con otras estructuras, tengo que entender que ese embrión se encuentra en la semana 5. Ustedes saben, al final de este hito, una parte de la evaluación es reconocer en laboratorio en qué etapa tenemos los diferentes embriones. ¿De acuerdo? Entonces, no se olvide, y es bastante característico hacerles preguntas de esto, ¿sí? Vamos a ver un embrión que está con esta forma en un frasquito, ¿sí? Y ahí más o menos vamos a poder explicar en qué etapa está, a qué semana corresponde, y tal vez volvamos a hablar de esta parte de lo que es la migración de las células germinativas primordiales. ¿Bien? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? ¿Chicas? ¿Hola? No, doctor, ninguna. ¿No? Está tal vez un poquito más entendible que en el libro, ¿ya? Lo que quiero es que recuerden siempre esa parte, ¿sí? ¿Ya? ¿De dónde provienen? O sea, sabemos que el ser humano proviene de la unión del óvulo y el espermatozoide, ¿sí? Ya vemos toda esta división celular, pero ¿dónde empiezan a formarse los gametos? Repasando, ya en el blastocisto, ¿no? ¿De qué parte del blastocisto? De unas células del epiblasto, ¿sí? Entonces, es en ese momento, imagínense, antes de nacer, ya empezamos a formar lo que son los gametos, ¿de acuerdo? Tanto masculino y femenino, ¿sí? Hay dos procesos diferentes, uno que se llama la mitosis y otro que es la meiosis, que enseguida vamos a ver de qué se trata cada uno. ¿Bien? Vamos a ver el tema de lo que es la teoría, ya, perdón.
la teoría cromosómica de la herencia. ¿Sí? Cuando hablamos de la teoría cromosómica de la herencia, me estoy refiriendo a cómo es que se forman los cromosomas, cuántos cromosomas hay, ¿sí? Cómo están organizados estos, ¿de acuerdo? Y cómo se diferencian los cromosomas autosómicos de los cromosomas sexuales, ¿sí? Tenemos una célula, ¿sí? Dentro de la célula que tenemos el ADN. Cuando el ADN se condensa, se cambia su estructura, va a formar cromosomas, ¿de acuerdo? ¿Tenemos cuántos genes? 23,000 genes contenidos en el ADN, ¿sí? Estos 23,000 genes se van a encontrar dentro de 46 cromosomas, ¿de acuerdo? Y estos cromosomas están organizados de la siguiente manera, ¿sí? Están organizados en 23 pares, entonces están en parejitas, ¿de acuerdo? De estos 23 pares de cromosomas, 22 pares se llaman autosomas, ¿de acuerdo? Que estos autosomas van a dar origen o están encargados de representar genéticamente a las diferentes cualidades del individuo, de las personas. Y un par de estos sería el par sexual, ¿de acuerdo? Entonces no nos olvidemos. 23,000 genes contenidos en 46 cromosomas, los cuales están organizados en 23 pares. De los 23, 22 pares son autosomas y un par es el par sexual, ¿ya? Cromosomas sexuales, ¿sí? Este par de cromosomas sexuales, ¿ya? Viene un cromosoma de cada gameto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que viene un cromosoma de parte del padre y un cromosoma de parte de la madre. Bien. Estos cromosomas sexuales tienen sus características. Cuando es cromosoma XX, ¿de acuerdo? Esta persona se da de características femeninas, ¿sí? Y si este par de cromosomas sexuales es XY, será de características masculinas, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden, esta es una pregunta de evaluación, ¿sí? Donde se dice, los cromosomas sexuales masculinos son XY y el femenino es XX. Cuando ustedes vean su texto en las páginas de lo que es correlación clínica, vamos a encontrar qué alteraciones hay en esta etapa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Puede haber XXX, esa es una trisomía. ¿De acuerdo? Entonces, puede haber ciertas alteraciones o afecciones a este nivel. ¿Sí? Cada gameto, entonces el espermatozoide y el óvulo, ya tiene 23 cromosomas. ¿De acuerdo? Por eso es cuando se juntan, ¿sí? En la fecundación se establece los 46. ¿De acuerdo? La célula normal del ser humano, ¿sí? Varón o mujer, tiene 46 cromosomas. ¿De dónde vienen? 23 cromosomas de los espermatozoides y 23 cromosomas de los óvulos. ¿De acuerdo? No se olviden. ¿Ya? En esta parte, chicos, ¿tienen algún problema para comprenderlo? ¿Está fácil? ¿Está difícil? No, doctor, está fácil. Está más fácil con esta explicación, ¿no? A veces en el Sí, texto doctor. sí tiene otra Sí, figurita. doctor. Ya, no quiero que se olviden, muchachos, por favor. La célula. ¿Qué es lo que tiene la célula? Cromosomas, ¿sí? Tenemos el ADN, ¿ya? Un segmento del ADN se llama gen. ¿Cuántos genes tenemos? 23,000. ¿De acuerdo? Organizado en 46 cromosomas. En esta parte no se van a olvidar, ¿sí? No son, hay una gran diferencia entre lo que son 23 pares de lo que son 23 cromosomas directamente. ¿Sí? Aquí 23 pares quiere decir que están de 2 en 2, o sea, son 46 unidos de 2 en 2. ¿De acuerdo? 22 pares autosomas, un par sexual. Un cromosoma de cada gameto. ¿Sí? Los masculinos son XY, los femeninos XX. ¿Ya? Los gametos, es decir, el espermatozoide y el óvulo, cada uno tiene 23 cromosomas. Pero vean acá, no son 23 pares. Tienen 23 cromosomas sueltitos, haploides, quiere decir. ¿Sí? Entonces, una sola filita de estos. ¿Ya? Que cada uno de estos es un cromosoma. ¿Sí? Haploides. ¿Ya? Y recién cuando se junte el espermatozoide con el óvulo, van a volver a formar los 46 cromosomas.
Bien, hay un proceso que es muy interesante en lo que es la división celular, ¿sí? Que se llama la mitosis. Vamos a ver la diferencia entre lo que es la mitosis y la meiosis. La mitosis es un proceso en donde el cual una célula se divide para dar origen a dos células idénticas, ¿sí? Por lo tanto, hay que tomar muy en cuenta que no es un proceso de reproducción, ¿sí? Un proceso de reproducción sería que una célula, ¿sí? Dé origen a dos células, como si fueran sus hijas, ¿ya? Pero en realidad cuando sumamos ya serían tres células, ¿no? La célula madre y las dos hijas. En este caso no es así, ¿sí? Sino que la célula original se divide en dos. ¿De acuerdo? Es una división. Por lo tanto, no es una reproducción celular, sino es una división celular, ¿sí? Tiene diferentes etapas, ¿de acuerdo? O fases. Bien, para empezar, todo proceso de división celular tiene que iniciar con la duplicación del ADN. ¿De acuerdo? El ADN contenido dentro de la célula tiene que duplicarse. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen los cromosomas? Que en una primera etapa son así simples, ¿ya? ¿Sí? En la profase, estos cromosomas empiezan a multiplicarse, los cuales en el microscopio se ve de manera difusa, no se los puede identificar muy bien, empiezan a enrollarse, ¿sí? Se contraen, se encogen, se estiran, se condensan, ¿sí? En esta etapa, ¿qué está pasando? El ADN se está multiplicando, ¿de acuerdo? Se está duplicando. Todo vamos a dividirlo, a duplicarlo en esta etapa, ¿sí? ¿Y qué empieza a aparecer? Lo que son las cromátidas, ¿de acuerdo? Las cromátidas son estas pequeñas líneas, ¿sí? Y entre cada cromática aparece un centrómero, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se está duplicando. Eso se llama profase. En la prometafase, estas cromátidas duplicadas, como pueden ver acá, ya son más claritas. O sea, los cromosomas ya no están de una sola filita, ¿no? Ya estarán de dos en dos. ¿Por qué? Porque ya el ADN se ha duplicado, ¿sí? Las cromátidas son visibles y los centriolos migran a los polos. ¿Qué son los centriolos? Son dos estructuras que van a participar en la mitosis. ¿De qué manera? Estas estructuras van a formar los puntos donde tiene que formarse la otra célula, ¿sí? Entonces se van a los extremos, a los polos, para que puedan dividirse. Bien, eso pasa en la prometafase. Ya tengo la metafase, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Como ustedes pueden ver, los centriolos, que al comienzo estaban juntos acá, ¿sí? Han ido migrando hacia los polos de la célula, ¿de acuerdo? En esta metafase, los cromosomas se van a alinear en la parte ecuatorial de la célula, es decir, en la parte media, como se puede ver acá, ¿sí? ¿Ya? Y se unen a los centriolos, ¿de acuerdo? A través de unos microtúbulos, que serían estas líneas pequeñitas de acá, ¿no? Y esto se llama el uso mitótico, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una pregunta también de evaluación, donde les digo, ¿qué es el uso mitótico? Es la conformación, ¿sí? De los centriolos, los microtúbulos y los cromosomas. ¿En qué etapa se encuentra? En la metafase, ¿de acuerdo? O puede ser la pregunta al revés, ¿no? En la prometafase, ¿qué característica o qué caracteriza a la prometafase? Me dirán la formación del uso mitótico, ¿de acuerdo? Que es esta imagen que vemos acá, ¿sí? Posteriormente, los cromosomas que se habían duplicado, ¿sí? Gracias a la acción de los centriolos y los microtúbulos, empiezan a dividirse, ¿de acuerdo? Entonces, ya a un extremo, a un polo, se van una parte de los cromosomas y la otra parte se va hacia el otro polo. Esta etapa se llama anafase, ¿sí? El centrómero se divide, las cromátidas migran hacia los polos, ¿de acuerdo? No se olviden, cada partecita de estos se llama cromátidas, ¿sí? Entonces acá se duplicaron las cromátidas, perdón, ¿sí? Acá en la prometafase se la ve más claritas. En la metafase los centriolos migran hacia los polos, ¿sí? En la anafase
ya gracias a los microtúbulos también, ¿sí? Los cromosomas que eran de estructura doble se dividen y se vuelven cromosomas de estructura simple y cada uno migra hacia su centríolo correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces migran a los polos. ¿Sí? Posterior a eso, ¿sí? Los cromosomas ya en la telofase empiezan a desarrollarse. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya están cerca a sus polos cada uno, ¿no? Y ¿qué es lo que sucede? Aparece otra vez una membrana nuclear. Perdón. Hola, hola chicos. Van a disculpar, tenía una llamada. Una persona urgente. ¿Se escucha? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Entonces, Escucha. tomando esto, ¿sí? Profase, ya vimos las características, empieza a duplicarse el ADN, ¿no? En la prometafase, ya las cromátidas son más visibles y los centriolos empiezan a migrar hacia los polos. En la metafase, los centriolos ya están en su lugar, en los polos, ¿sí? Aparecen los microtúbulos y se forma el uso mitótico. En la anafase, ya los cromosomas que eran de estructura doble empiezan a separarse y migran hacia sus polos. ¿De acuerdo? En la telofase, ya los cromosomas que son simples, ya no son de estructura doble, ya están en sus polos. ¿Sí? Y empieza aquí lo que es la división celular. ¿De acuerdo? Se va a formar nuevamente lo que es una membrana nuclear y ya en la última fase, lo que es la diferenciación celularia, ¿sí? Cada célula ya tiene su propia estructura. ¿De acuerdo? El citoplasma y la membrana celular también se dividen. Entonces, la mitosis es esa, chicos. ¿De acuerdo? Tiene todas estas fases, ¿sí? No es complicado, no es difícil. Hay otro proceso que se llama lo que es la meiosis. ¿De acuerdo? Que es algo diferente a esto. En un principio funciona o se origina de la misma forma. ¿Sí? No se olviden. Para toda división celular tiene que haber en un inicio la duplicación del ADN. ¿Sí? Y vamos a ver un poquito la meiosis, que ustedes cuando lo leen en su texto, tal vez se les hace un poquito más complicado poder diferenciarla de lo que es la mitosis. Bien, la meiosis es un proceso de división de células germinales, ¿de acuerdo? No se olvide. En la mitosis es común para todo tipo de células. Las células que van a formar los tejidos, ¿sí? Sufren mitosis. En cambio, la meiosis es una característica de las células germinales para dar origen a los gametos, ¿sí? En la meiosis se requiere dos divisiones, ¿ya? No es una simple división como en la mitosis. En la meiosis necesitamos dos divisiones celulares. ¿Para qué? Para reducir el número de cromosomas a 23. Como les había dicho en la anterior diapositiva, acá, ¿sí? Para que cada gameto tenga 23 cromosomas, ¿sí? Yo que necesito es reducir que estos 46 se vuelvan en 23. ¿De acuerdo? ¿Sí? 23 cromosomas haploides. Haploides quiere decir que tienen una sola cromátida. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una característica importante de lo que es la meiosis. Y no se olvide. La meiosis es la división celular, ¿sí? Para reducir la cantidad de cromosomas a 23. ¿De acuerdo? Para volverlo haploide. ¿Sí? Para que se produzca esto se requieren dos divisiones.
Bien, en la primera división, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede primero? El ADN se duplica, como habíamos visto anteriormente, ¿sí? Va a formar dos cromátidas, ¿no? Acá se ve que apenas se están diferenciando las cromátidas, ¿sí? Después, ya empieza el apareamiento o pareado de cromosomas, ¿sí? Cada uno formó dos cromátidas, como se ve aquí. En azul tenemos un cromosoma, ¿sí? Que tiene, se puede decir, dos partes, ¿no? ¿Ya? Y en rojo también, cromosoma con dos partes. Estos se llaman cromosomas de estructuras dobles, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces voy a tener ¿cuántos cromosomas de estructuras dobles? 46 cromosomas de estructuras dobles, ¿de acuerdo? Estos 46 cromosomas tienen ciertas características que se llaman los cromosomas homólogos o son cromosomas similares, parecidos entre ellos. Estos cromosomas homólogos ya se van a poner en línea y empiezan a unirse, ¿de acuerdo? Esa unión se llama sinapsis, ¿de acuerdo? Entonces empiezan a unirse en este punto, ¿sí? En la sinapsis. ¿Ya? Algo importante acá, algo característico es que esto pasa en los cromosomas autosómicos, no, pero esta sinapsis, ¿ya? Va a llevar a un proceso de intercambio de segmentos genéticos, ¿sí? Ese intercambio de segmentos genéticos se llama quiasma o entrecruzamiento. Han debido leer en su texto, ¿no? Y también es pregunta de evaluación, ¿sí? ¿Qué es el entrecruzamiento? Es el intercambio de segmentos genéticos. Imagínense, 46 cromosomas haciendo intercambio de segmentos genéticos. Esta es la causa por la cual ninguno de los cromosomas al final llega a ser igual y ninguno de los gametos va a llegar a ser igual, y esto da origen a que ninguna de las personas lleguemos a ser iguales, ¿sí? Tal vez nos lleguemos a parecer en algo cuando hay el tema de gemelos, todo, pero siempre va a haber ciertas diferencias, ¿de acuerdo? Como pueden ver acá, de estos cromosomas donde este era todo azul, este era todo rojo, ¿ya? Realizan el quiasma, ¿sí? Y en este quiasma, ya hay intercambio, ¿sí? El rojo le pasa genes al azul y el azul le pasa genes al rojo, ¿de acuerdo? Después de eso, estos mismos se van a volver a separar, ¿ya? No nos olvidemos. Son cromosomas de estructura doble, ¿de acuerdo? ¿Cuántos? Son 46 cromosomas de estructura doble. Se van a volver a separar en este punto, que sería la anafase, ¿ya? ¿Sí? Y se van a dividir en dos células. Si tenía 46 y lo divido entre dos, me van a quedar a 23 células, no, perdón, me van a quedar dos células con 23 cromosomas de estructura doble, como se ve acá. ¿De acuerdo? Entonces, tengo acá, las células contienen 23 cromosomas de estructura doble, ¿sí? Entonces, ya tengo dos células. Posteriormente, como habíamos visto en la mitosis, estas células van a volver a dividirse, ¿de acuerdo? Esta división me va a llevar a ¿qué? A que estas nuevas células tengan ya 23 cromosomas simples, ¿de acuerdo? Entonces, es fácil, guíense en esta parte, ¿sí? El primer paso, el ADN se duplica, va a formar cromátides parejas, ¿no? ¿Ya? Esto me da origen a 46 cromosomas de estructura doble, ¿sí? Los cromosomas homólogos se ponen en línea, ¿de acuerdo? Se van a unir, esa unión se llama sinapsis. Esta sinapsis va a dar origen al intercambio de segmentos genéticos. Ese intercambio se llama quiasma o entrecruzamiento. Una vez que han realizado su intercambio de genes, ¿sí? Esta tiene que dividirse, me va a dar dos células de 23 cromosomas, pero de estructura doble. ¿De acuerdo? Aquí tengo de estructura doble. Una segunda división meiótica me va a dar, ¿sí? De cada celulita, me va a dar dos células de 23 cromosomas de estructura simple. En esta etapa ya es donde se han formado ya los gametos. No se olviden, ¿sí? Los gametos están conformados por 23, son células que tienen 23 cromosomas simples, ¿no? Cuando haya la fecundación, y el gameto femenino y el gameto masculino se unen y van a volver a conformar los 46 cromosomas. ¿De acuerdo? Entonces es importante reconocer la diferencia entre lo que es la mitosis
¿ya? La mitosis de lo que es la meiosis. ¿De acuerdo? La meiosis. ¿A qué células da origen? A ver, le vamos a preguntar, ¿quién está acá? Aarón. ¿Me escuchas, Aarón? Sí, doctor. Aarón, la meiosis, como vemos ahí en la pantalla, ¿a qué células da origen? ¿O es característico de qué? ¿Mm? ¿Hola? ¿Hola? Abigail Velázquez. Sí, doctor, buen día. ¿Cómo estás, Abigail? A ver, ¿la meiosis es característico de qué células? Dar origen a los gametos. Eso, ¿sí? Es característico, ¿de acuerdo? Las células que van a formar hueso, músculo, pasarán por la meiosis. A ver. El del condori. Alder, perdón. Alder. Alder, a ver, las células que van a formar músculo, huesos, todo, ¿pasan por la meiosis o no? Bien, Rubén. ¿Sí? Pues tengamos en cuenta eso. ¿Sí? Es importante recordar esa parte. La meiosis es un proceso de división de células germinales para dar origen a los gametos. ¿De acuerdo? La mitosis es para las demás células. Eso es importante que conozcamos. ¿Sí? Va a ser preguntas seguramente en histología. También les van a hacer estas preguntas. ¿Ya? Entonces, recordemos eso. ¿Sí? En microscopio vamos a ver en un momento, ¿sí? Durante las prácticas de laboratorio, no sé, esta semana todavía no, ¿sí? Las siguientes semanas ya vamos a ver lo que es el proceso de la meiosis. ¿Bien? Algo que tengo que entender, una vez que se van a formar los gametos, ¿sí? Tengo que dividirlos en dos, ¿no? Lo que son los gametos femeninos y los gametos masculinos. ¿De acuerdo? Una característica importante es que durante el proceso de división ya se van a formar los famosos cuerpos polares, que son estos, ¿sí? Pero son característicos de la división de gametos en la parte femenina. En la parte masculina no se forman los cuerpos polares, ¿de acuerdo? Eso tengo que darme cuenta, ¿sí? Que los gametos femeninos, ¿sí? Al final van a formar un solo óvulo. ¿De acuerdo? En cambio, los gametos masculinos en su división van a formar hasta 4 espermatozoides. ¿De acuerdo? ¿Cómo sucede esto? ¿Sí? El ovocito primario, después de la duplicación del ADN, ya, que hemos visto ahí, ¿sí? Cuando está conformado por 46 cromosomas, ¿sí? Empiezan a dividirse, ¿de acuerdo? Y van a empezar a formar 23 cromosomas, ¿no? De 23 cromosomas. ¿Sí? En el ovocito, una de las células no puede desarrollar o no llega a desarrollar completamente. ¿De acuerdo? Eso va a ser el primer cuerpo polar. La siguiente célula, ¿sí? Va a dar origen a 2 células. ¿De acuerdo? Que ya es el ovocito maduro. ¿Sí? Pero de esas 2 células, una célula desarrolla completamente. ¿Ya? Y mantiene 22 cromosomas autosómicos más su cromosoma X. ¿Sí? Pero la otra célula no llega a desarrollar, ¿sí? Y eso se llama cuerpos polares. ¿De acuerdo? Sí, o sea, estos no van a poder desarrollar. En cambio, el espermatozoide en la división o duplicación del ADN, ¿sí? Va a dar origen a 2 células, ¿sí? Que se llaman, perdón, el espermatocito da origen a 2 células que se llama el espermatocito secundario, ¿sí? Estos, cada uno tiene 23 cromosomas de estructura doble, ¿no? Como habíamos visto acá. Entonces estamos en esta etapa.
¿sí? En la segunda división, ya cada espermatocito va a dar origen a 2 células. Estos ya se llaman las espermátidas. ¿De acuerdo? Y cada uno va a tener sus cromosomas igual. ¿Sí? 22 cromosomas autósomicos más su cromosoma X. Y la otra división me va a dar 22 cromosomas autosómicos más su cromosoma Y. ¿No? Por lo tanto, el sexo, ¿ya? O el género del nuevo individuo está marcado ¿por qué? Por las células femeninas o por las células masculinas. Por las células masculinas. ¿De acuerdo? Si estas son las que fecundan a estas, las X, va a ser XX. Entonces, ese nuevo ser va a ser femenino. Pero si son estas de acá que tienen la Y, ¿sí? Y fecundan a estas, va a ser XY. Entonces, esa nueva persona va a ser del género masculino. Ya es importante recordar eso. ¿Sí? Y es una de las preguntas de evaluación también, ¿sí? Que se les indica, ¿no? El género o el sexo del nuevo individuo está marcado por cuál de las dos células, los óvulos o los espermatozoides, ¿no? Entonces es importante recordar que son los espermatozoides los que van a dar la característica ya sea masculina o femenina del nuevo individuo. Muy bien. ¿Está entendido hasta ahí, chicos? Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Entonces, vámonos. Sí, doctor. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido. ¿Sí? Para que haya un nuevo ser tiene que haber unión de gametos. ¿Sí? Los gametos espermatozoide, óvulo. ¿Sí? La unión de esto va a llevar a replicación celular hasta que se forma la mórula y de la mórula se forma el blastocisto. ¿De acuerdo? El blastocisto tiene diferentes partes. ¿Ya? Tenemos una parte que se llama epiblasto. Es de ahí donde unas células de estas, algunas exactamente no se sabe hasta la fecha cuál va a ser, pero sí, alguna de estas, por influencia de estas proteínas, que son proteínas morfogénicas óseas, ¿sí? Van a empezar a cambiar, ¿no? ¿Ya? Entonces, y de ese epiblasto, estas células migran por la línea primitiva, ¿de acuerdo? Esta es la línea primitiva en blanco, y se van a dirigir hasta el saco vitelino. Acá se multiplican por mitosis, ¿de acuerdo? Entonces, pregunta de evaluación igual, ¿sí? La multiplicación de las células del epiblasto cuando migran al saco vitelino se da por mitosis. ¿Qué era la mitosis? Es cuando una célula se divide y da origen a dos células iguales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Una vez que se ha multiplicado bastante en el saco vitelino, ¿qué hacen estas? ¿Sí? Van a migrar a través de diferentes estructuras del embrión, ¿sí? Por la lantoides, el intestino posterior, y llegan a las crestas genitales. Recién cuando llegan a las crestas genitales, estas se van a llevar células germinativas primordiales. ¿De acuerdo? Entonces, recién en este punto se denominan de esa manera. Y esto ocurre hasta la semana 5. Bien, la herencia, ¿sí? La teoría cromosómica de la herencia, esta parte no se olviden. Tengo la célula, en la célula está su núcleo, dentro del núcleo, ¿qué es lo que tengo? El ADN, ¿sí? El ADN va a tener tenemos 23,000 genes, los cuales están organizados en 46 cromosomas, ¿sí? Estos se van a organizar en 23 pares, 22 son autosomas y un par es el cromosoma sexual, ¿de acuerdo? O los cromosomas sexuales, ¿sí? Este par de cromosomas está formado por un cromosoma de cada gameto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si es XX es femenino, si es XY es masculino. Cada gameto tiene 23 cromosomas simples, haploides, ¿sí? No son dobles, ¿de acuerdo? Recién cuando hay fecundación, ¿sí? Van a volver a sumar los 46. La mitosis, como se había dicho, es la formación de dos células a partir de una sola célula, ¿sí? No es una reproducción, ¿de acuerdo? ¿Cómo sucede? No se olviden, primero, siempre, en todo momento, tiene que duplicarse el ADN, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que de cromátidas simples aparezcan cromátidas dobles, ¿de acuerdo?
¿sí? Dentro de la célula, los centriolos empiezan a dirigirse hacia sus polos, ¿sí? Estos centriolos después emiten lo que son los microtúbulos, aparecen los microtúbulos, que se van a unir a los cromosomas. ¿Sí? No se olviden, en esta etapa los cromosomas son dobles, ¿no? ¿De acuerdo? Esos cromosomas dobles, ¿sí? Se organizan en la línea ecuatorial, al medio de la célula, ¿sí? Y cada mitad del cromosoma se va a dirigir después hacia los polos, atraídos por los centrómeros. ¿De acuerdo? Y después empieza lo que es la división celular. Y al final ya tengo dos células, ¿sí? Con cromosomas simples en ese punto. Bien, eso es la mitosis. La meiosis, ¿qué característica tiene? Aquí ocurren dos divisiones celulares. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Evitar de que se mantengan con 46 cromosomas. ¿Sí? En la meiosis lo que se quiere es tener células con 23 cromosomas simples o haploides. ¿De acuerdo? Como siempre, el ADN se duplica, las cromátidas acá se hacen más visibles, ¿sí? Después tengo el resultado, 46 cromosomas de estructura doble, ¿de acuerdo? Entre los que son homólogos se ponen en línea y se juntan, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y producen lo que es la sinapsis. ¿Sí? En la sinapsis se va a dar un proceso que se llama el quiasma o entrecruzamiento. En ese entrecruzamiento que hay intercambio de segmentos genéticos, ¿no? Como se ve acá, este era puro azul y puro rojo, se unen y ya el rojo le pasa una parte y el azul le pasa otra parte. ¿Sí? Ahí viene la primera división, ¿de acuerdo? Se van a dividir. Entonces, voy a dar origen a dos células, ¿sí? Que son de 23 cromosomas, pero de estructura doble. ¿De acuerdo? Acá, 23 de estructura doble y 23 de estructura doble. Bien. Después de eso viene ya la segunda división meiótica. ¿Sí? En la segunda división meiótica, ¿qué es lo que sucede? Dan origen a dos células, pero ya con 23 cromosomas de estructura simple. ¿De acuerdo? Y en esta parte, cuando ya tienen 23 cromosomas de estructura simple, es el origen de los gametos. No se olviden, los gametos tienen 23 cromosomas. ¿De acuerdo? Recién cuando hay la fecundación van a formar nuevamente los 46 cromosomas. ¿Sí? El resultado de esto, tengo dos tipos de células, ¿ya? Los que son los ovocitos primarios y los espermatocitos primarios, ¿ya? Que son las células que van a dar origen a los gametos directamente. Y en esta etapa, no se olviden, tienen 46 cromosomas dobles. ¿Sí? Viene la primera división meiótica y voy a tener 23 cromosomas dobles en cada uno. Pero en los ovocitos, ¿qué pasa? Una de las células no progresa, ¿no? Involuciona, ¿de acuerdo? Dejando simplemente un ovocito secundario, ¿de acuerdo? Este ovocito nuevamente se va a dividir en la segunda división meiótica, ¿sí? Pero en esa división meiótica igual, solamente uno de los ovocitos progresa o madura en este caso, ¿sí? Y el otro ovocito, que es que sucede, regresiona y forman, estos los que regresionan se llaman cuerpos polares, ¿de acuerdo? En esta etapa, como habíamos visto acá, en la segunda división meiótica, ¿qué características tenemos? Que contienen 23 cromosomas simples, ¿no? Acá 23, uno los 22 más su X son 23. No se olviden, en la parte en los gametos femeninos se mantiene lo que es el cromosoma X, ¿de acuerdo? En cambio, en los gametos masculinos, el espermatocito primario, después de la duplicación del ADN, ¿sí? Va a dar lugar a dos células nuevas, que son espermatocitos secundarios. Cada uno tiene 23 cromosomas, que estaríamos acá, ¿no? Pero son 23 cromosomas de estructura doble, ¿sí? Después, cada uno de estos va a dar origen a otras espermátidas, ¿de acuerdo? Y cada uno va a tener también 23 cromosomas, ¿sí? Acá tenemos que mantiene sus 23 cromosomas, ¿sí? Los 22 más el X, ¿ya? Y acá tenemos lo que también mantiene el 22 más el Y, ¿sí? Y de acá ya dan origen a los gametos directamente, los espermatozoides, ¿de acuerdo? Si el espermatozoide tiene carga
genética Y, y hay una fecundación, ¿sí? Ese nuevo ser o esa nueva persona va a ser masculino, ¿no? Y si es X y hay una fecundación, va a ser femenino. No se olviden, XX femenino, XY masculino. Muy bien. Tenemos acá lo que son las correlaciones clínicas. Ustedes han debido ver en su texto, ya en las páginas ya prácticamente la 43 o 44 y la 48 aparecen lo que son las correlaciones clínicas. ¿Les han pasado su caso clínico de esta semana, chicos? Sí, doctor. Ya, ¿sobre qué tema es el caso clínico que tiene cada grupo? Es de bioseguridad. A mi grupo, por ejemplo, le tocó lo que es el rotavirus. Ya. Creo que los grupos se van a mantener, ¿no? ¿Les ha dicho algo su docente mentora? No, recién hoy por la tarde vamos a tener una reunión con la doctora. Ya. Bueno, de todas maneras, igual hoy día a las 10:30 de la mañana tenemos evaluación del grupo C1, ¿no? El grupo C1 que no había terminado su evaluación la anterior semana. ¿Verdad? Sí, doctor. Bien. Ya, en las correlaciones clínicas. Acá vamos a hacer una lectura de lo que es las correlaciones clínicas. Ustedes están con sus textos. Hola. Sí. Vamos a ver las correlaciones clínicas del tema. ¿Dónde están? Correlaciones clínicas. Se puede ver el texto, ¿no? Sí, doctor. Ya. Bien, ahí tenemos el capítulo 2 en el texto y hemos leído esto. ¿Sí? Esta es una imagen de la que habíamos representado anteriormente. Ya, y acá tenemos las correlaciones clínicas. ¿Sí? Vamos a ver el tema de las correlaciones clínicas ya de las células germinales primordiales y los teratomas. ¿Sí? No se olviden, las células germinales primordiales en su proceso de migración, ya cuando habíamos visto que migran al saco vitelino, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, y del saco vitelino van a migrar a lo que son las crestas genitales, ¿ya? ¿Sí? En esa migración, estas células pueden tener una migración anormal o irse a otros lugares, ¿de acuerdo? Pueden quedarse tal vez en lo que es la lantoides, pueden quedarse en lo que es el intestino posterior, todo. Y es ahí donde empiezan a formar unos tumores que se llaman teratomas, ¿no? Entonces, cuando no hay una buena diferenciación, esos teratomas se caracterizan por empezar a formar otras estructuras que pueden ser hueso, cabellos, uñas, dientes, todo. ¿Sí? Entonces, esta sería la explicación por qué hay algunos tumores, ¿ya? Denominados teratomas, que tienen esas características. ¿Sí? Ustedes van a encontrar en casos clínicos, ¿sí? Casos de personas que presentan ciertos tumores y cuando se extrae el tumor y se lo estudia, ese tumor por dentro tiene otros tejidos. ¿De acuerdo? Entonces se puede ver así. ¿De acuerdo? Entonces es una característica y tengo que entender en qué etapa del desarrollo embrionario puede haberse dado esto. ¿De acuerdo? Y como les había explicado, a ver, Alexandra Miranda, ¿en qué etapa, ¿sí?, del desarrollo embrionario, ¿sí?, puede tener su origen los teratomas? Cuando sucede la migración en la quinta Eso, semana, doctor. ¿sí? No nos lo olvidemos, ¿sí? Es importante recordar esa parte. A ver, ¿dónde está? Acá, ¿sí? No nos olvidemos, estas células empezaron a migrar
de la línea primitiva, ¿sí? Van a migrar hacia el saco vitelino. ¿Sí? La primera migración sería esa. En la segunda migración, aquí cuando ya se han reproducido bastante, van a dirigirse hacia lo que son las crestas genitales y van a circular por diferentes estructuras del embrión, ¿ya? Van por la alantoides, ¿sí? Van a ir a la cloaca, ¿de acuerdo? La cloaca va a ser lo que va a representar en un futuro lo que es el ano, ¿no? El recto, ¿sí? Pero también van a migrar por todo lo que es el intestino posterior, ¿de acuerdo? Y cruzan diferentes partes del organismo, ¿sí? En esta migración es donde puede quedarse una de estas células o varias de estas células en otro lugar y es ahí donde desarrollan, ¿no? Y van a dar origen ya cuando el feto se esté formando o esté terminando la formación del embrión, van a dar origen a lo que son estos, ¿no? Los teratomas. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser pregunta de evaluación también eso, ¿sí? ¿En qué etapa puede tener su origen la ocurrencia de teratomas, ¿no? Entonces, es en la migración del saco vitelino hacia las crestas genitales. Bien, este por ejemplo es un teratoma orofaringeo, ¿sí? Ya estos no pudieran derivar de las células germinales primordiales, ¿no? O células epiblásticas, todo lo que habíamos visto, ¿no? ¿Ya? Pueden tener diferentes derivados, como puede ser hueso, dientes y otras estructuras. Bien, entonces si ustedes ven un tumor, ¿sí? Cuando vayan a hacer sus prácticas clínicas, algo, y identifican que ese tumor tiene cabellos, tiene dientes, tiene hueso, todo esto corresponderá a un teratoma, ¿sí? Yo les voy a dejar una tarea ahora en la tarde para que podamos ver, ¿sí? Para que podamos hacer un análisis, ¿sí? O una revisión bibliográfica, ya que ustedes crean conveniente. Vamos a usar los grupos que se han estado usando para el tema de los casos clínicos. Esos van a ser nuestros grupos para que puedan trabajar conjuntamente y poder actualizar o revisar lo más actual que haya en relación a esto. Hace unos años se pensaba que si yo induzco a la formación de teratomas, ¿sí? O se podría realizar un experimento en ratas, ¿sí? Para que formen teratomas y de estos yo pudiera sacar órganos, ¿de acuerdo? Se pudiera sacar injertos de hueso, se puede sacar injertos de cabello o de cualquier otro tipo de tejido, ¿sí? Pero el problema es que no estamos seguros cómo irá a desarrollarse, ¿no? Por lo tanto, se sigue manteniendo como que son tumores que no son normales. ¿Bien? ¿Están viendo la pantalla o están con sus textos igual? Si están con el texto o si ven la pantalla, bueno, me avisan. Y si alguien no puede ver, pasé el texto también por WhatsApp, pero el texto también está en la plataforma, ya lo pueden descargar de ahí. Bien, aquí está el tema de la mitosis, la meiosis, ya habíamos analizado ese esquema. Sí, y vamos a ver acá abajo las correlaciones clínicas, ¿no? Las correlaciones clínicas, los defectos congénitos de aborto espontáneo, factores cromosómicos y genéticos. Bien, a ver chicos, vamos a hacer que participen. Adriana Huanca, ¿nos puedes leer esta parte? Hasta antes de anomalías numéricas. Adriana. Hola, hola. ¿No? Alenka Fuentes. ¿Sí, profesora? ¿Puedes darnos una leída de esta parte? De lo que son Está los bien, el primer párrafo. Primer Página párrafo. 48. Ok. A ver si es la página 48, sí, página 48. ¿Sería el primer párrafo o todo otro? Este primer párrafo. Está bien. Defectos congénitos y aborto espontáneo, factores cromosómicos y genéticos. Las anomalías
cromosómicas pueden ser numéricas o estructurales. Son causa importante de defectos al nacimiento y abortos espontáneos, el cual se calcula que el 50% de las concepciones termina en aborto espontáneo y que el otro 50% de esos productos de aborto tienen anomalías cromosómicas importantes. Así, alrededor del 25% de los embriones tiene un defecto cromosómico importante. Las anomalías cromosómicas son más frecuentes en los productos de aborto, son del 45X, síndrome de Turner, o la tripología y trisomía de 16. Las anomalías cromosómicas son responsables del 10% de los defectos congénitos principales y las mutaciones genéticas generan un 8% adicional. Bien, gracias, Blanca. Bien, chicos, en este párrafo lo que yo quiero es que tomen muy en cuenta, ¿sí? La naturaleza es bastante sabia, ¿ya? Cuando hay abortos espontáneos, ¿sí? Cuando empezó a formarse el embrión y no pudo desarrollarse y hasta la 5ª semana aproximadamente del embarazo se produce un aborto, ¿sí? Espontáneamente, sin haberlo inducido, sin ningún trauma, ningún antecedente de que hayan tomado pastillas, algo, mi paciente, tengo que entender esa teoría, ¿sí? Que el cuerpo, la naturaleza es tan sabia que cuando reconoce, ¿sí?, que hay factores cromosómicos o alteraciones numéricas o estructurales, ese ser, ese producto no es viable, ¿de acuerdo? Entonces el cuerpo reconoce que esa nueva personita no va a poder sobrevivir, ¿sí? Y muy temprano lo elimina, ¿de acuerdo? Entonces no deja que siga desarrollado. ¿Por qué? Porque hay ciertas alteraciones estructurales o numéricas que no son compatibles con la vida, ¿de acuerdo? Y aquellos que llegan a nacer directamente ya tienen síndromes muy característicos, que los vamos a ver dentro de unos momentos. Bien. A ver. Las anomalías numéricas. ¿Quién nos va a leer ahora las anomalías numéricas? A ver. Abigail. Abigail, ¿puedes leernos esta parte de las anomalías numéricas? Ya. La célula somática humana normal contiene 46 cromosomas. El gameto normal contiene 23. Las células somáticas normales son diploides. Los gametos normales son haploides. Euploidia se refiere a múltiplo exacto de diploide o triploide. Neoploidia se refiere a cualquier número cromosómico que no sea euploide. Suele aplicarse cuando existe un cromosoma adicional, trisomía, o cuando falta un monosomía. Las anomalías del número de cromosoma pueden originarse durante la división meiótica o mitótica. En la meiosis, los miembros de un par de cromosomas homólogos ordinarios se separan durante la primera división meiótica, de tal modo que cada célula hija recibe un miembro de cada par. En ocasiones, no obstante, no ocurre la separación y los dos miembros del par se desplazan hacia una célula, como consecuencia de la no disyunción cromosómica. Una célula recibe 24 cromosomas, en tanto la otra recibe 22, y no los 23 normales. Cuando al momento de la fecundación, un gameto que tiene 23 cromosomas se une a otro que tiene 24 o 22 cromosomas. Se obtiene un nuevo ser que puede tener ya sea 47 cromosomas o 45 cromosomas. La disyunción que ocurre ya sea durante la primera o la segunda división meiótica de las células germinales pueden implicar a autosomas o a los cromosomas sexuales. En la mujer, la incidencia de anomalías cromosómicas
Entre ellas, la disyunción se incrementa con la edad, en particular a partir de los 35 años. Bien, En está ahí. ocasiones, Hasta ahí está bien. ¿Ya? Entonces, acá, no nos olvidemos, ¿sí? Las anomalías numéricas, ¿ya? Se deben a la cantidad de cromosomas que vamos a tener, ¿sí? No, los cromosomas no normales son 46, ¿de acuerdo? ¿Ya? En la célula somática, entonces en las células que van a formar el cuerpo tenemos 46 cromosomas. Y en las células que van a formar los gametos tenemos 23 cromosomas. Cuando hay alteraciones de estas, ¿a qué nos va a llevar? Que puede haber personas que tengan células somáticas con 47 cromosomas, porque no ha habido una buena división o diferenciación. ¿Sí? Cuando tengo más cromosomas, a esto se llama trisomía. ¿De acuerdo? Cuando tengo menos de los 46 cromosomas, ¿qué ocurrió? Una monosomía. ¿De acuerdo? No hubo una duplicación. ¿De acuerdo? Porque tienen que ser de 23, duplico a 46. Pero si de estos 23, un par o un cromosoma no se duplicó, ¿sí? Cuando yo llegue a sumar, voy a tener 22 de una parte y 23 del otro, al final esta persona va a tener 45 cromosomas. ¿Sí? ¿Qué sucedió acá? Hubo una monosomía, ¿sí? No hubo una división. ¿De acuerdo? Y si tiene más cromosomas, la división fue mayor. ¿De acuerdo? Ustedes acá, en lo que es esta parte del texto, tienen en negrillas, ¿ya? Resaltado ciertas palabras que son propias del área médica, ¿sí? Ustedes tienen una tarea ahí en lo que es la plataforma, ¿sí? Que es hacer de estas palabras una revisión, ¿no? En la parte final del texto tenemos todo lo que es el concepto de cada una de estas, ¿sí? Para que podamos entender. ¿Qué es diploide? ¿Qué quiere decir diploide? Que tiene 2, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué es haploide? Que tiene 1, ¿de acuerdo? O que es simple. Bien, entonces es importante que vayamos recordando. Pero el resumen de esta parte, las alteraciones numéricas se refieren a las alteraciones que hay en la cantidad de cromosomas. Los cromosomas normales en las células somáticas son 46. Los cromosomas normales en las células, en los gametos son 23. ¿De acuerdo? Si tengo más cromosomas, se llama trisomía, y si tengo menos cromosomas, se llama monosomía, ¿no? En ocasiones, como dice acá, los cromosomas se rompen y parte de un cromosoma se une a otro. Estas translocaciones pueden ser balanceadas, ¿de acuerdo? Hay situaciones en las cuales por alteraciones, por ejemplo, por medicamentos, radiación, todo, se afectan los cromosomas, ¿no? Estos cromosomas se rompen y como son segmentos de genes, van y se unen a otro cromosoma. ¿De acuerdo? Muchas veces esta situación puede ser balanceada y no va a haber una gran malformación. Pero si esta división no es balanceada, ¿sí? Y hay suma de genes de un cromosoma a otro de una manera desorganizada, obviamente voy a tener translocaciones. ¿De acuerdo? Estas translocaciones pueden darse en diferentes lugares, ¿sí? Se han estudiado translocaciones o alteraciones en los cromosomas 13, 14, 15, 21, 22, por ejemplo, ¿sí? Y que dan origen a diferentes enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, la translocación del cromosoma 21, cuando hay una alteración en el cromosoma 21, me va a dar origen a una enfermedad que se llama el síndrome de Down. ¿De acuerdo? Es importante recordar esa parte, ¿sí? Bien, ahí Abigail nos pone el comentario, ¿sí? Y sí es importante, ¿sí? Ustedes saben, en lo que es la meiosis, la mitosis, ¿sí? Se está dando un intercambio de genes, ¿no? Y como dice su compañera en el comentario, ¿sí? Exponer a una mujer embarazada a rayos X, a radiación, rayos X, todo, me puede llevar a este tipo de alteraciones cromosómicas. No solamente los rayos X, tengan en cuenta, las computadoras, por ejemplo, emiten bastante radiación también,
¿sí? Si una mujer embarazada está expuesta mucho tiempo al uso de computadora, ¿sí? O está con una computadora laptop sobre los muslos, muy cerca en el cuerpo, o está echada y tiene la computadora encima del vientre y está embarazada, esa radiación va a llevar a alteraciones cromosómicas, ¿sí? Con suerte, estas alteraciones cromosómicas, ya sean numéricas o estructurales, van a ser balanceadas, ¿sí? Y el bebé o el producto que va a tener no va a tener malformación. Pero no con mucha suerte va a haber alteraciones en los cromosomas, ¿sí? Uno de los más comunes es la alteración en el cromosoma 21 que va a dar origen a lo que es el síndrome de Down. ¿Bien? Entonces, no nos olvidemos eso. La radiación, medicamentos, conlleva alteraciones cromosómicas. Por eso es que durante un embarazo, ¿sí? En los primeros 3 meses de embarazo, no es recomendable usar medicamentos, porque hay medicamentos que van a formar o que van a producir alteraciones cromosómicas. Y cuando ustedes vean algunos medicamentos, búsquenlos, ¿no? Y si tienen algún familiar o alguien está embarazada y está tomando algún medicamento, busquen información, ¿sí? Esta información tiene que llamarse, si son medicamentos teratógenos. ¿Qué quiere decir teratógenos? Que van a alterar lo que son las estructuras cromosómicas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos medicamentos como el cloranfenicol, ¿sí? Que no se debe dar en el primer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque este medicamento es teratógeno. Bien, cuando hablamos del tema del labio leporino, ¿ya? Ahí su compañera Abigail nos hace un comentario, ¿sí? Tenemos que ver qué ha pasado en el labio leporino. Cuando se está formando el bebé, ¿ya? Es una lámina, ¿sí? Esta lámina se va a empezar a cerrar prácticamente y en la parte media tiene que unirse, ¿no? Hay una alteración cromosómica en ese punto donde no ha llegado a unirse directamente en la parte cefálica. Por lo tanto, el labio y el maxilar quedan separados, ¿sí? Esta parte tenemos que ver si solamente es del labio, se puede corregir. Pero cuando ya la separación es del maxilar más, ¿sí? Entonces esa corrección ya es más complicada, ¿no? Como vemos, son alteraciones cromosómicas que pueden darse en el primer trimestre del embarazo. Bien, lo vamos a desarrollar. Bien, a ver, ahora, ¿quién nos va a leer acá? Trisomía, del par 21. Brisa Calderón. Brisa, Presente, Doc. ¿cómo estás, Brisa? Presente. Bien. Brisa, ¿nos lees, por favor, esta parte? Doc, por favor, estoy un poco mal en mi garganta. Sí, No voy a... estamos dando cuenta. Bien, no le vamos a ceder a otra compañera o compañera. Amir Jesús. Sí, doctor. Adelante, Amir, a ver, ayúdanos con la lectura de esto de lo que es el síndrome de Trisomía Down. 21, síndrome de Down, que se debe a la presencia de una copia adicional del cromosoma 21 o trisomía 21. Las características de los niños con síndrome de Down incluyen retraso de crecimiento, grados variables de discapacidad intelectual, anomalías craniofaciales como fisuras palpables, oblicuas, pliegues epicánticos, redundancia cutánea en el ángulo palpebral interno, aplanamiento facial, pabellones auriculares pequeños, defectos cardíacos e hipotonía. Estos individuos también tienen más riesgo de desarrollar leucemia, infecciones, disfunción tiroidea y envejecimiento prematuro. Por otra parte, se observa un incremento en la frecuencia e inicio más temprano de las enfermedades de Alzheimer en personas con síndrome de Down. En 95% de los casos, el síndrome se debe a la trisomía 21 que deriva de una disfunción meiótica y en un 75% de estas instancias,
La no disyunción ocurre durante la formación del ovocito. La incidencia del síndrome de Down se aproxima de 1 a cada 2.000 productos de la concepción de una mujer en menores de 25 años. Este riesgo se incrementa con la edad materna hasta 1 en 300 a los 35 años y Bien, 1 en 100 a los 40. hasta ahí, está bien. ¿Ya? Entonces, es importante. Ustedes han visto una persona con síndrome de Down, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de cómo se van dividiendo los cromosomas, ¿sí? Y hay un tema de trisomía, ¿no? Han debido ver personas con síndrome de Down en la calle, ¿sí? Una característica importante cuando yo veo una persona con síndrome de Down es este pliegue, ¿de acuerdo? La persona que tiene síndrome de Down o indicios de síndrome de Down va a tener un pliegue transversal en la mano directamente. La mayor parte de nosotros el pliegue empieza desde acá, ¿no? Se divide prácticamente entre los dos dedos y el pliegue empezaría acá. En el paciente con síndrome de Down una característica es este pliegue transversal, como si la mano estaría partida en dos. Bien, debo tomar en cuenta algo muy importante, lo que nos leyó su compañero. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Sí? Acá, las personas con síndrome de Down, ¿sí? No solamente tienen el aspecto diferente, ¿ya? Tengo que entender que el síndrome de Down en el síndrome de Down tienen discapacidad intelectual, ¿de acuerdo? Aparte de la discapacidad intelectual, también tienen anomalías craneofaciales, entonces la carita es diferente, ¿no? Tiene alteraciones cardíacas, ¿de acuerdo? Estos individuos suelen tener mayor desarrollo de leucemia, ¿de acuerdo? Infecciones, disfunciones de las tiroides, o sea, llegan a ser más pequeñitos muchas veces, no crecen mucho, ¿sí? Empiezan a tener envejecimiento prematuro, ¿de acuerdo? ¿Y a causa de qué? Como nos dice acá en el texto, el 75%, ¿sí? De origen está en la formación del ovocito. El ovocito es el gameto de la parte femenina. Por eso es que es muy importante, ¿ya? Que las mujeres, ¿sí? No se expongan a radiaciones, ¿sí? Que las mujeres no se expongan a sustancias químicas tóxicas, que las mujeres no se expongan a lo que son medicamentos teratogénicos, ¿de acuerdo? O que si van a hacer una planificación para embarazarse, tienen que tomar muy en cuenta, ¿sí? Que ciertos factores pueden influir en que posteriormente tu bebé llegue a tener alguna malformación. Como se dan cuenta, 75% de las posibilidades se dan por parte de la célula femenina. ¿De acuerdo? Por eso es importante que debemos cuidar a la mujer en este sentido, sobre todo. ¿Sí? Y que con el paso del tiempo, ya, las posibilidades van aumentando. ¿De acuerdo? Como se ve, ¿sí? 1 en 300 hasta los 35 años y 1 en 100 a los 40 años. Por lo tanto, se considera que una mujer mayor a 40 años, ¿sí? Se expone a mayor posibilidad de que el producto del bebé nazca con síndrome de Down. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante reconocer. Cuando ustedes vean un niño con síndrome de Down, todo, ya se van a dar cuenta de que en qué momento pudo haber sucedido el problema, ¿no? Si tu paciente te dice, no, es que cuando estaba por nacer mi hijito me caí y por eso nació así, entonces yo diré, no, esto no ha pasado aquí. Yo le preguntaré, señora, ¿usted cuando se embarazó, los primeros 3 meses, en qué trabajaba? Me dirán, mira, yo soy ayudante de laboratorio de rayos X y sí, he trabajado haciendo placas de rayos X, entonces es en ese momento donde puede haber existido esta alteración cromosómica. O sí, durante el primer trimestre tomé muchos medicamentos o me dieron otros medicamentos no prescritos, no controlados, entonces tengo que entender que es en ese momento donde pudo haber esta alteración cromosómica. Muy bien, chicos. Entonces, a las 9 tenemos el ingreso del doctor Silva. ¿Han quedado con él en algo? Hola. Keith Álvarez.
Buen día, doctor. Sí, ¿Cómo estás? Bien. Entonces, nos vamos a dar acá, yo creo que el doctor Silva, ¿tienen otro enlace o entra al mismo enlace? no dijo nada y tampoco en la plataforma está claro. A mí solo me aparece hacer clic y anfitrión me pone nada más. Ah, ya. Bueno, de todas maneras, a las 9 van a entrar con él. No se olviden, a las 10:30 nos vamos a volver a ver conmigo. ¿Ya? Tenemos evaluación del grupo que no ha terminado su evaluación el día viernes. ¿Listo? Sí, doctor. Bien. Entonces, chicos, la tarea para esta semana en relación a este tema, ¿de acuerdo? Va a ser revisar todo lo que son las demás correlaciones clínicas, ¿ya? Habíamos leído aquí la trisomía del par 21, ¿ya? Y vamos a revisar desde acá la página 49, ¿sí? Vamos a continuar hasta la página 59. Ahí tienen las diferentes alteraciones. Sí. Es hasta la página 59 prácticamente, ¿ya? Vamos a leer, ¿ya? Y por grupos, todas estas palabras que están en negrillas, ¿sí? Vamos a hacer un resumen y vamos a subirlo a la plataforma. ¿Listo? Ahí donde dice, tenemos un glosario, ¿verdad? ¿Dónde está? Permítanme un ratito, vamos a ver esto. Doctor, disculpe, ¿lo tenemos Adelante. que subir cada uno o solo No, lo puede subir un compañero del grupo? un compañero, ¿ya? O sea, ahorita tienen sus grupos, ¿no ve? Sí. Están estructurados, ¿ya? De ese grupo van a escoger un representante, por favor, ¿ya? Y que sea ese representante que suba, pero que ponga el nombre de los demás, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Algo importante, por favor, Judith, gracias por la pregunta, ¿sí? Las personas que no trabajen en el grupo, sé que debe haber personas que no trabajan, no colaboran, todo eso, convérsenles primero. Ya muchas veces pueden haber muchos problemas por el cual no pudo, ¿de acuerdo? Y en conjunto, en consenso, en el grupo, decidan, ¿sí? Si le vamos a apoyar y lo vamos a colocar en este trabajo, listo. Pero si ya llega a ser recurrente, yo creo que también es importante que la persona sea responsable. Bien, aquí tenemos a alguien que levantó la mano. ¿Alguien quería preguntar? Perdón, chicos. Doctor, era yo. Disculpe, está más abajo está el link con la fecha de hoy. Yo pienso que ese es para esta clase. Ah, ya, con el doctor. Bueno, yo creo entonces que ya deben estar ahí con el doctor, ¿no? Bien. Tenemos la mano levantada. Bien, entonces yo les voy a dejar siempre en la plataforma las cosas. Cualquier cosa, chicos, pregunten por el grupo de WhatsApp, ¿listo? Ahí vamos a poder leer y vamos a ver todos y yo les voy a responder. ¿Bien? Sí, doctor, gracias. Bueno, a ustedes espero que se haya aclarado un poquito más algunos conceptos y denle una leída a sus textos. Ya sabemos para la siguiente clase qué tema nos toca, ¿no? Ya, para la clase, para la semana 4 nos toca de la página 59 a la página 70. Son 12 páginas que tenemos que leer, ¿listo? Cambios morfológicos durante la maduración de los gametos y prácticamente el resumen. Muy bien, nos vemos más tarde. Hasta más tarde, doctor. Hasta más tarde. Hasta más tarde. Hasta más tarde.